Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Vos que os congregáis en esta ágora de Ilustres Anónimos, sed bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra tertulia, en la que las historias antañas cobran aliento y los misterios de antaño se entretejen con los del presente. Hoy emprenderemos un viaje singular, un peregrinaje a través del tiempo y del espacio, hasta arribar a las polvorientas sendas de la Mancha, donde cabalga un hidalgo que se negó a ser mero espectador de su época. Un varón cuya concepción del mundo habría de transformar no solo su ser, sino también el nuestro. Nos referimos a Don Quijote de la Mancha, mas no a través de las páginas que el insigne Miguel de Cervantes escribió ya hace más de 4 siglos. No, en esta ocasión lo haremos siguiendo las notas y libretos del musical El Hombre de la Mancha, composición que, a semejanza de su protagonista, se atrevió a soñar lo imposible. Bienvenidos, queridos y queridas. ¿Qué tal estáis? Acabando la Semana Santa, casi acabando la Semana Santa. Hoy es domingo. Como dije el otro día, no había que sufrir, que murió, pero resucitó al tercer día. Para los creyentes y para los no creyentes, pues bueno, días de fiesta, ¿qué le vamos a hacer? No iba a ser todo malo, ni todo bueno. Pero bueno, espero que estéis muy bien, que haya pasado una semana muy buena, que hayáis descansado, que todavía descanséis, que mañana hay quien tiene fiesta todavía, y que, bueno, hayáis disfrutado mucho de la semana. Y como digo, pues vamos a empezar con el tema de hoy, y vamos a hablar de uno de los personajes, que no quería decir otra cosa, de los personajes que más me gustan, que más me dan que pensar, que más han influido en mi vida adulta, que más odian los estudiantes, sobre todo los de los institutos y los colegios, ¿no? ¿Por qué? Porque Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano, es bueno, aparte de ser un personaje grandioso, de ser, bueno, pues una vuelta de tuerca, ¿no? a la novela de caballería, ¿no? Miguel de Cervantes fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Cuando escribió Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues aparte es eso, ¿no? Es un poco odiado por, bueno, pues el volumen, ¿no? de texto que es, y que evidentemente a casi todo el mundo obligaban a leer en su época, perdón. Pero bueno, cuando ya somos más mayores hay que volver a revisitar los clásicos. Esto es como la comida, lo que no nos gusta de pequeños, luego de mayores resulta que nos encanta, ¿no? Estoy pensando en las lentejas. Pero pasa lo mismo con los libros y con los personajes, ¿no? Que hay que darles una oportunidad. Hay que darles una oportunidad cuando somos más mayores, porque nos llevaríamos sorpresas. Y como decía, a mí es un personaje, incluso el autor, ¿no? Son 2 personajes, uno de ficción, otro no, que han calado, ¿no? Muy hondo en mi vida en los últimos años, ¿no? En los momentos en los que me tuvo que ayudar, me ayudó. Y tanto es así que mi brazo derecho entero está tatuado, ¿no? Con los personajes y bueno, y características del Quijote, ¿no? De Don Quijote de la Mancha. Hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto tengo un retrato de Miguel de Cervantes en el brazo derecho también. Así que hasta ese punto. Todo lo que llevo tatuado tiene un significado. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que no quiero aburriros. Lo que sí es que antes de todo me gustaría pedirlo al principio, que no lo pido, que lo pido siempre al final. Y sé que, bueno, pues por suerte o por desgracia hay gente que no llega hasta el final. Suscribíos, si no lo habéis hecho, suscribíos, que es gratis. Comentad, por favor. Sería muy interesante saber de qué queréis hablar, qué es lo que más interesa, qué es lo que, bueno, pues qué es lo que os gustaría que tratemos en siguientes episodios.
y sobre todo por saber si estáis vivos, que hay veces que es muy complicado en este mundillo del podcast. Es muy complicado saber o medir, ¿no? Como dirían los profesionales, medir las audiencias, ¿no? Es muy complicado medir las audiencias. Es muy complicado saber si un tema gusta más o gusta menos. Hay estadísticas, gestionamos estadísticas, miramos cosas, pero yo he de decir que lo hago más como un hobby, más que como algo profesional, que no lo es, como siempre lo he dicho. No intento tampoco que sea un sustituto de nada. Pero sí que me gustaría saber de vosotros, sí que me gustaría que os suscribierais, sí que me gustaría que le dierais a like si os ha gustado y bueno, todas esas cosas que se piden y que al final muchas veces acaban en saco roto. Y como novedad lo descubrí, porque soy un gañán, lo descubrí el otro día. A partir de ahora, que ya está entero, el podcast también se publica en YouTube los mismos días que en el resto de las plataformas. Es decir, los domingos normalmente a las 6:30 se publica el episodio. Bueno, pues a partir de ese momento también lo tendréis disponible en YouTube con un lapso más o menos de tiempo, pero también lo tendréis disponible en YouTube. Así que nada, incluso los antiguos episodios ya están allí. Así que otra plataforma más donde podéis escuchar el podcast. Y sigamos con nuestro hombre de la Mancha. Así que en el meollo de nuestra narración se encuentra Alonso Quijano, un hidalgo entrado en años, cuya afición por las novelas de caballerías lo lleva a perder el seso y a decidir convertirse en caballero andante. Armado con una armadura carcomida por el óxido y los ideales más nobles que jamás se hayan soñado, se nombra a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Acompañado por su leal escudero, Sancho Panza, este caballero de la triste figura se lanza a una serie de aventuras o desventuras que pondrían en tela de juicio las percepciones sobre la locura, el amor, la justicia y la verdad. Mas, ¿por qué escoger El hombre de la Mancha para hablar de Don Quijote? Porque este musical, engendrado en un tiempo de convulsión social y cultural, refleja el perpetuo anhelo humano de hallar significado y hermosura en un orbe a menudo desprovisto de ambos. A través de sus melodías y diálogos nos recuerda que la esencia de la vida puede residir en la lucha por un ideal, por inalcanzable que parezca. El hombre de la Mancha no es meramente una recreación de la novela de Cervantes, es una interpretación que destila la quinta esencia de Don Quijote y la proyecta sobre el telón de fondo de la España del siglo XVI, una era en la que la injusticia era moneda corriente y la libertad un sueño lejano. En este musical, Don Quijote no lucha solo contra gigantes que son molinos de viento, sino contra la desesperanza, la resignación y la indiferencia. A lo largo de este episodio exploraremos cómo este personaje, al que algunos llamarían loco, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones, cómo a pesar de los reveses, las burlas y los fracasos, su fe inquebrantable en el bien y la justicia permanece inalterada. Don Quijote nos enseña que ser un soñador, un idealista, no es una debilidad, sino una fortaleza. Nos muestra que la verdadera locura quizás resida en la negativa a soñar, a esperar, a luchar por un orbe más justo. Este episodio de hoy es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias batallas, sobre los molinos de viento contra los que luchamos día tras día. ¿Qué significa ser un Quijote en el siglo XXI? ¿Cómo podemos, en nuestra propia existencia, buscar y defender esos ideales nobles que parecen tan distantes y, sin embargo, tan necesarios? Os convoco, pues, nobles oyentes, a acompañarme en este viaje no solo a través de las tierras y cielos que Don Quijote y su fiel Sancho surcaron, sino por los laberintos de nuestro propio ser. Permitid que la narrativa del hombre de la Mancha, aquella que recoge la quinta esencia del ingenioso hidalgo Don Quijote, nos inspire a mirar más allá de nuestras limitaciones, a ver el cosmos no solo como es, sino como podría ser. Y tal vez, al final de nuestro camino conjunto, descubramos que en el alma de cada uno de nosotros habita un Don Quijote, presto a alzar su lanza contra los gigantes de nuestra era. El hombre de la Mancha nos desafía a cuestionar y desafiar los cánones establecidos, a buscar la pureza en un orbe mancillado por el cinismo y el desaliento.
A través de sus letras y sus personajes, este musical captura la esencia de la lucha perenne entre los ideales y la realidad, entre lo que somos y lo que ansiamos ser. Nos recuerda que, pese a todo, hay algo noblemente quijotesco en la búsqueda de un ideal, incluso cuando éste se antoja fuera de nuestro alcance. En este episodio navegaremos por las aventuras y desventuras de Don Quijote y Sancho Panza, así como por las vidas de aquellos que cruzan sus senderos. La escéptica Aldonza, a quien Don Quijote insiste en llamar Dulcinea, el astuto barbero, el pragmático cura y otros tantos personajes que pueblan este rico tapiz narrativo. A través de sus ojos veremos cómo la locura de Don Quijote refleja nuestras propias locuras, nuestros propios anhelos de transformar el mundo, de hacerlo un lugar más justo y bello. Más allá de las aventuras, este episodio es también una reflexión sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre nuestra capacidad intrínseca de soñar y de perseguir esos sueños, sin importar cuántas veces seamos derribados en el intento. El hombre de la Mancha nos enseña que cada derrota, cada tropiezo, puede ser el preludio de una victoria no anticipada, aunque no sea aquella que inicialmente esperábamos. Así que os invito, queridos y queridas oyentes, a sumergiros conmigo en este viaje, que las palabras de Cervantes, transformadas por la magia del teatro musical, sean nuestro faro a través de las sombras, un recordatorio de que, en palabras de Don Quijote, la locura es ver la vida tal y como es, y no como debería ser. Con este espíritu de descubrimiento y esperanza, demos inicio a nuestro periplo. Prepárense para explorar los confines de la imaginación, para reír, para llorar y sobre todo para soñar. Porque en este día, en Ilustres Anónimos, nos convertimos todos un poco en Quijotes, en pos de aquella Dulcinea que otorga sentido a nuestra contienda. Y ahora, sin más demora, zambullámonos en el universo de Don Quijote de la Mancha, como jamás lo hemos hecho. Bienvenidos sean a El Hombre de la Mancha. Pues bienvenidos seáis al Hombre de la Mancha. Y vamos a pasar al acto primero, del hombre al mito. En un rincón olvidado de la Mancha, donde los campos de trigo se pierden en el horizonte y los molinos de viento recortan el cielo azul, vive Alonso Quijano, un hidalgo de mediana edad, cuya vida transcurre entre las páginas gastadas de libros de caballerías. Esos volúmenes, llenos de historias de honor, valor y amores imposibles, son el único alimento de su alma soñadora. Día tras día, noche tras noche, Alonso se sumerge en ellos hasta que las fronteras entre la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse. No es la locura lo que lo embarga, sino un deseo ardiente de darle sentido a su existencia, de dejar una marca en el mundo que trascienda la mediocridad de su vida cotidiana. En este fervor, Alonso Quijano toma una decisión que cambiará su destino para siempre. Se erige como Don Quijote de la Mancha, un caballero andante decidido a defender a los desfavorecidos y a combatir la injusticia allá donde la encuentre. Su primera tarea, buscar un escudero. Aquí entra en escena Sancho Panza, un campesino vecino de buena naturaleza y mejor corazón, que aunque carece de las ilusiones caballerescas de su amo, lo acompaña movido por la promesa de aventuras y quizás la gobernación de una ínsula. Como con Sancho a su lado, Don Quijote se aventura fuera de su aldea, listo para enfrentarse a los retos que su nueva vida le depare. Sus andanzas comienzan con la batalla contra los gigantes, que no son más que molinos de viento. Este episodio, uno de los más emblemáticos de la novela, simboliza la lucha del idealismo contra la realidad tangible, demostrando que a veces nuestros mayores enemigos son los que construimos en nuestra mente. La elección de Don Quijote de ver gigantes en lugar de molinos es un acto de rebelión contra una realidad que se percibe demasiado estrecha para el espíritu humano. Es un grito de guerra que desafía la lógica y el sentido común, invitando a cuestionar nuestra propia percepción del mundo y de nosotros mismos. ¿Acaso no es más noble, se pregunta Don Quijote, y con él nosotros, luchar por un mundo en el que los gigantes existen y puedan ser derrotados? Pero Don Quijote no solo busca enemigos externos a los que vencer. Su cruzada es también una búsqueda interna, una lucha por encarnar los valores de la caballería en un tiempo que los ha olvidado.
Por ello, todo caballero necesita una dama a quien dedicar sus victorias. Así, de la misma manera que ha recreado su propia identidad, Don Quijote crea a Dulcinea del Toboso, idealizando a Aldonza Lorenzo, una campesina de la que poco sabe, convirtiéndola en el símbolo de pureza y perfección femenina. La creación de Dulcinea es fundamental para entender a Don Quijote. No se trata solo de un amor platónico o una figura distante a la que adorar. Dulcinea es la encarnación de los ideales más elevados de Don Quijote, una fuente de inspiración y fuerza moral que lo guía a través de sus numerosas aventuras. Es, en muchos sentidos, tan crucial para su identidad de caballero andante como su propia armadura o su lanza. Las primeras aventuras de Don Quijote y Sancho Panza los llevan a confrontar no solo molinos de viento, sino también a enfrentarse a bandoleros, a injusticias flagrantes y a toda clase de personajes que, voluntaria o involuntariamente, se convierten en actores en el gran teatro de la imaginación de Don Quijote. Entre estos personajes se encuentran los mercaderes que se niegan a reconocer la belleza sin par de Dulcinea, los encantadores invisibles a quienes culpa de sus infortunios y las figuras de autoridad que intentan devolverlo a la cordura. Cada encuentro es una oportunidad para Don Quijote de probar su valentía, su lealtad a los ideales caballerescos y sobre todo su inquebrantable fe en la bondad fundamental del ser humano, incluso cuando esa fe es puesta a prueba. Es en estas primeras aventuras donde la relación entre Don Quijote y Sancho Panza se profundiza, revelando la complejidad de su dinámica. Sancho, con sus pies firmemente plantados en la tierra, a menudo cuestiona las ilusiones de su señor, pero también es testigo de la nobleza de su causa. A través de sus ojos vemos la locura de Don Quijote, no como un delirio sin sentido, sino como una elección consciente de ver el mundo no como es, sino como podría ser. Sancho representa a la humanidad en su forma más pura, capaz de dudar, temer y amar, pero también capaz de aprender, crecer y finalmente soñar junto a Don Quijote. Este acto también nos introduce en el concepto de la alteridad y la transformación. A medida que Don Quijote interactúa con el mundo, intenta transformarlo conforme a su visión idealista, pero al mismo tiempo, él mismo es transformado por sus experiencias. Cada desafío, cada derrota y cada victoria dejan su huella en él, afianzando su compromiso con sus ideales, pero también revelando la profunda humanidad que reside bajo su armadura oxidada. La búsqueda de justicia de Don Quijote lo lleva a enfrentar no solo a gigantes imaginarios, sino también a las injusticias reales de su época. La opresión de los débiles por los poderosos, la corrupción de la justicia, la rigidez de las normas sociales. En estas luchas, Don Quijote se erige como un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la lucha por un mundo más justo y noble es, quizás, la más quijotesca de todas las batallas. Pero más allá de las aventuras y desventuras, el acto primero nos habla de la importancia de la fe y la imaginación en la búsqueda de un mundo mejor. Don Quijote, con su armadura abollada y su idealismo inquebrantable, nos invita a cuestionar nuestras propias convicciones, a desafiar las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos y a perseguir nuestros sueños, por inalcanzables que parezcan. Nos recuerda que en un mundo a menudo carente de magia y maravilla, la capacidad de soñar, de imaginar un mundo diferente, es quizás el acto más revolucionario de todos. En este primer acto de nuestro viaje, hemos visto como un hombre, armado solo con su fe en los ideales caballerescos y una visión del mundo tan noble como desafiante, comienza su andadura, dejando una estela de lecciones a su paso. Ha desafiado gigantes, se ha enfrentado a la injusticia y ha buscado incansablemente a su amada Dulcinea. Todo ello mientras nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas, nuestros propios ideales. A medida que avanzamos en este viaje, recordemos la lección fundamental de este acto. La verdadera locura quizás no resida en perseguir lo imposible, sino en renunciar a soñar. Don Quijote de la Mancha, con su lanza en alto y su escudero a su lado, sigue cabalgando, no solo a través de las páginas de la historia, sino en el corazón de todos aquellos que se atreven a soñar con un mundo mejor. Pues ese es nuestro acto primero. Y acabamos de ponerle contexto a Don Quijote. Alonso Quijano,
en su búsqueda de, como decía al final, de un mundo mejor, ¿no? De un mundo donde no hay injusticia social, donde renunciar a soñar quizás sea la verdadera locura, como decía también, y no estar loco o que te consideren loco de verdad, ¿no? La verdad es que Cervantes es muy listo, es muy inteligente aquí, porque nos pone un espejo delante nuestro, ¿no? Y en cada cosa que Don Quijote, incluso en el siglo XXI, unos cuantos siglos después de haberse escrito la novela, eso, nos pone en ese espejo, ¿no? En donde vemos que una persona está dispuesta, pues a luchar por sus ideales, ¿no? A buscar la justicia social, a luchar contra la injusticia en general. La verdad es que nos pone en una escena, ¿no? en la que nos podemos ver muy representados, ¿no? Pues este es un poco el contexto, ¿no? El acto primero, ¿no? Del acto primero de Alonso Quijano, del hombre al mito, como decía al principio. Y vamos a pasar ahora al acto segundo, en busca de justicia. A medida que Don Quijote y Sancho Panza se adentran más en el vasto tapiz de la Mancha, sus aventuras se vuelven aún más intensas y reveladoras. Cada encuentro, cada desafío, no solo pone a prueba su valor y su ingenio, sino que también sirve como un espejo de la sociedad en la que viven, reflejando las virtudes y vicios de la humanidad. Esta segunda etapa de su viaje nos lleva a un análisis más profundo de lo que significa buscar justicia en un mundo a menudo indiferente a la verdad y la equidad. Una de las aventuras más significativas de este acto es el encuentro con los galeotes, condenados a las galeras por sus delitos. Don Quijote, en su inquebrantable creencia en la justicia y la misericordia, decide liberarlos, viendo en ellos no criminales, sino víctimas de circunstancias injustas. Este acto de rebeldía no solo desafía la autoridad establecida, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia. ¿Es siempre justo el castigo? ¿Quién merece redención? La respuesta de Don Quijote es un acto de fe en la humanidad, una apuesta por la posibilidad de cambio y redención en cada ser humano. Sin embargo, la liberación de los galeotes también revela las limitaciones de idealismo de Don Quijote. A pesar de sus buenas intenciones, su acción tiene consecuencias no deseadas, demostrando que la justicia no es un concepto blanco o negro, sino matizado y complejo. Este episodio sirve como una lección tanto para Don Quijote como para Sancho, y por extensión para nosotros, los lectores. Las acciones nobles, impulsadas por ideales puros, pueden tener efectos imprevistos en el mundo real. La relación entre Don Quijote y Sancho Panza continúa evolucionando a lo largo de este acto. Sancho, a menudo visto como la voz de la razón frente a la locura de su señor, comienza a adoptar algunos de los ideales de Don Quijote. Este cambio se ilustra vallamente en la isla de Barataria, donde Sancho tiene la oportunidad de gobernar como le había prometido Don Quijote. La sabiduría y justicia con las que Sancho maneja los asuntos de su gobierno reflejan no solo su crecimiento personal, sino también el impacto duradero de la filosofía de Don Quijote en aquellos que lo rodean. Mientras tanto, la figura de Aldonza, o Dulcinea, sigue siendo central en la búsqueda de Don Quijote. A través de sus interacciones con Aldonza, una mujer cínica y endurecida por las dificultades de la vida, Don Quijote intenta manifestar la pureza y nobleza que ve en ella, a pesar de su resistencia. Este esfuerzo por idealizar a Aldonza, renombrándola como Dulcinea, no es simplemente un acto de ilusión, sino un intento de revelar y realzar la bondad inherente que Don Quijote cree existe en todos nosotros. Aunque Aldonza lucha contra esta idealización, su gradual transformación a lo largo de la historia sugiere que la visión de Don Quijote, por muy quijotesca que sea, tiene el poder de cambiar a las personas y el mundo a su alrededor. El acto 2
culmina en una serie de pruebas que ponen a prueba la fe de Don Quijote en sus propios ideales. Desde el enfrentamiento con el Caballero de la Luna hasta su regreso forzado a casa, cada prueba sirve para desafiar y, en última instancia, reafirmar su compromiso con la caballería y la justicia, incluso frente a la adversidad más desalentadora. La derrota en el duelo contra el Caballero de la Luna, que no es otro que un vecino disfrazado, obliga a Don Quijote a enfrentarse a la posibilidad de su propia irrelevancia, un momento de crisis profunda que pone a prueba su identidad y sus convicciones. Sin embargo, lejos de quebrantar su espíritu, estas pruebas refuerzan la resolución de Don Quijote. Aunque la realidad se empeñe en desmentirlo, su fe en los ideales caballerescos se mantiene inquebrantable. Esta persistencia se convierte en una fuente de inspiración para aquellos que lo rodean, incluso Sancho, que ve en su señor no solo a un soñador desfasado, sino a un faro de integridad y honor en un mundo a menudo carente de ambos. La transformación de Aldonza, motivada por la fe incansable de Don Quijote en ella, es uno de los momentos más conmovedores y significativos de este acto. A través de su relación, el musical nos muestra cómo la percepción y la fe en el potencial de los demás pueden transformar realidades, un tema que resuena profundamente con la condición humana. La evolución de Aldonza, de una mujer resignada a su suerte a alguien que comienza a ver en sí misma la Dulcinea que Don Quijote siempre ha visto, simboliza el poder transformador del amor, la fe y la persistencia. Este acto también explora la naturaleza del liderazgo y el poder a través de la experiencia de Sancho como gobernador. Su sentido común, su justicia innata y su humanidad, todo ello influenciado por los ideales de Don Quijote, demuestran que el verdadero liderazgo no proviene de la autoridad o el poder, sino de la empatía y la sabiduría. Las lecciones que Sancho aprende y aplica en su breve periodo de gobierno resaltan una verdad fundamental. La justicia y la bondad no necesitan de grandilocuencia para ser efectivas, sino de una comprensión profunda y genuina de las necesidades y dolores de las personas. Mientras Don Quijote y Sancho Panza continúan su viaje, se encuentran con un mosaico de personajes que reflejan la diversidad de la condición humana. Desde aquellos que ridiculizan y se aprovechan de la nobleza de Don Quijote, hasta aquellos que, tocados por su fe y su valor, encuentran en sí mismos la capacidad de soñar y aspirar a algo más grande. Cada encuentro, cada diálogo, no es solo un reflejo de la sociedad de su tiempo, sino también de las eternas luchas entre la idealidad y la realidad, el cinismo y la esperanza, la corrupción y la integridad. El acto 2, en su conjunto, es una meditación sobre el impacto de que un individuo armado, con nada más que sus convicciones y su corazón, puede tener en el mundo. Nos recuerda que aunque la búsqueda de justicia en un mundo injusto puede parecer una locura, es precisamente esa locura la que tiene el poder de provocar cambios reales y duraderos. Don Quijote, con su armadura gastada y su lanza quebrada, emerge no como un relicto de una era pasada, sino como un símbolo atemporal de la lucha humana por la dignidad, la bondad y un mundo mejor. Pues ese ha sido el acto 2. Y la verdad es que cada vez vamos conociendo a un Don Quijote, a un Alonso Quijano, un Quijote de la Mancha, y a un Sancho Panzas, pues que en este caso buscan, ¿no? Como decía en el acto 2, en busca de la justicia, buscan un mundo más justo, buscan un mundo menos miserable, buscan la fe, ¿no? en la gente, en la humanidad, e incluso en la redención, ¿no? En las personas que le rodean, como es en el caso de Aldonza, de Dulcinea, ¿no? Una mujer que está en una venta, ¿no? Que se dedica a servir comida, y no solamente comida, se nos da a entender incluso que a servir su propio cuerpo, ¿no? Como si fuera una meretriz, ¿no? A ver la belleza, ¿no? Y la nobleza
en una mujer así, ¿no? Que, como decía, que no deja de ser una mujer que se ha endurecido, ¿no? Por las dificultades de la vida, ¿no? Y se ha vuelto una cínica, ¿no? Pero aún así, Alonso Quijano, Don Quijote, ve, como decía, la pureza y la nobleza que hay en ella, ¿no? Y bueno, incluso esto empieza a hacer mella, ¿no? En la propia Aldonza, ¿no? En la propia Dulcinea, ¿no? Empieza a ver en sí misma algo más que una meretriz, que una pues que una persona que sirve, ¿no? Comidas o que trabaja en una venta, ¿no? Como decía, la virtud de Don Quijote es hacernos ver a todos nosotros o hacernos querer indagar en todos nosotros, ¿no? Dónde están nuestros Don Quijotes, ¿no? Ser un poco más Quijotes, ¿no? En la vida, intentar, ¿no? Luchar por la dignidad y por un mundo mejor, ¿no? Como decía también al final. Bueno, pues ese ha sido un poco el acto 2. El acto 2. Ya tenemos ahí a Don Quijote y Sancho Panza metidos en toda la faena posible, ¿no? Vamos a pasar ahora al acto 3. Hoy no va a ser muy largo, hoy lo voy a hacer, como digo, siempre picadito. Espero que sea verdad, que luego siempre es mentira. Pero no es mentira porque no quiera, sino porque luego me lío a comentar la jugada, que creo que es lo más importante de todo esto, que aparte de que repasemos un guión, de que lo comentemos, ¿no? Y de que nos parezca de comentar lo más interesante, ¿no? O lo que más en este caso me ha calado, o lo que más me llamaba la atención a mí, ¿no? De todo esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da. Y vamos a pasar al acto 3, como decía, que lo he llamado el legado y eternidad. Mientras la aventura de Don Quijote se acerca a su fin, nos encontramos ante un hombre que ha vivido con la firme convicción de sus ideales caballerescos, un hombre que contra viento y marea ha buscado incansablemente la justicia, la verdad y la belleza en un mundo que a menudo parece desprovisto de ellos. Sin embargo, en esta última etapa de su viaje, Don Quijote se enfrenta a su desafío más grande, el regreso a la realidad, a la vida de Alonso Quijano. Este retorno no es solo un acto físico de regresar a su hogar, sino también un viaje espiritual y emocional. En su lecho de muerte, porque sí, y ya siento el spoiler, pero en su lecho de muerte, Alonso Quijano parece renunciar a sus sueños quijotescos, declarando que su búsqueda ha sido una locura. ¿Pero es realmente así? Este momento de aparente rendición es en realidad un reflejo profundo sobre el significado y el valor de la vida y los sueños que elegimos perseguir. La muerte de Alonso Quijano es un momento de profunda emotividad, no solo para aquellos que lo rodean, sino también para nosotros, y a lo mejor lo habréis hasta notado, ¿no? Que me ha cambiado hasta la voz. Como decía, es un momento de profunda emotividad para nosotros, ¿no? Los espectadores de su grandiosa aventura. A través de sus ojos hemos visto un mundo transformado por la fuerza de su voluntad, la bondad y el idealismo. Su partida de este mundo no marca el final de su historia, sino el comienzo de su eternidad, del legado que deja atrás. El legado de Don Quijote reside no solo en las historias de sus hazañas, sino en el impacto que ha tenido en aquellos a su alrededor. Sancho Panza, transformado por las enseñanzas de su señor, es ahora un hombre que comprende el valor de los sueños y la importancia de perseguirlos sin importar lo inalcanzables que parezcan. Aldonza, que ha visto en Don Quijote la bondad y la nobleza que ella misma posee, emerge como Dulcinea, no por cómo la ve Don Quijote, sino porque como ella misma ha elegido ser. En estos personajes y en muchos otros, el espíritu de Don Quijote vive, inspirando a cada uno a buscar lo mejor de sí mismos y del mundo. Pero el legado de Don Quijote trasciende las páginas de la novela y el escenario de este musical. Se extiende a todos nosotros, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias locuras y los molinos de viento contra los que elegimos luchar.
En un mundo a menudo cínico y desencantado, la historia de Don Quijote nos recuerda la importancia de mantener vivos nuestros ideales, de luchar por un mundo mejor, incluso cuando parece que estamos luchando solos. La eternidad de Don Quijote reside en esta capacidad de inspirar, de mover a generaciones enteras a soñar con un mundo de justicia, bondad y belleza. Su locura no es un desvarío, sino una elección consciente de ver más allá de la realidad inmediata, de imaginar lo que podría ser y de esforzarse por hacerlo realidad. Don Quijote nos enseña que ser quijotesco no es ser irracional, sino ser profundamente humano. Es reconocer que en el corazón de nuestras luchas y aspiraciones yace la esencia misma de la vida. En el cierre de esta historia, mientras el telón cae sobre la vida de Don Quijote, nos queda una pregunta que resuena en el silencio. ¿Cuál es nuestro legado? ¿Qué sueños elegiremos perseguir? La historia de Don Quijote de la Mancha, tanto en las páginas del gran Cervantes, ¿no? de Don Miguel de Cervantes, como en las notas de El Hombre de la Mancha, es un testamento a la inquebrantable fe en los ideales y la posibilidad de transformación personal y colectiva. Nos invita a cada uno de nosotros a considerar cómo nuestras propias luchas y aspiraciones pueden influir en el mundo que nos rodea, ¿no? Cómo incluso en nuestras acciones más quijotescas podemos encontrar un propósito y significado profundos. A través de las aventuras de Don Quijote, aprendemos que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar el curso de nuestra historia, de enfrentarnos a los gigantes que amenazan con aplastar nuestros sueños y aspiraciones. Su viaje nos enseña que la valentía reside no en la ausencia de miedo o duda, sino en la determinación de seguir adelante, de luchar por lo que es justo y verdadero, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. El final de Don Quijote no es una derrota, aunque lo parezca, sino una celebración de la vida vivida en sus propios términos, una vida dedicada a la búsqueda incansable de un ideal. En su muerte, Don Quijote se convierte en un símbolo de esperanza, un faro de luz que guía a las generaciones futuras a través de las oscuridades de la desesperación y el cinismo. Su legado es un recordatorio de que aunque nuestras batallas puedan parecer pequeñas o insignificantes en el gran esquema del mundo, tienen el poder de inspirar cambios, de mover a otros a actuar, de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Al reflexionar sobre el legado de Don Quijote, nos vemos compelidos a preguntarnos cómo queremos ser recordados, qué huellas queremos dejar en las arenas del tiempo. La historia de Don Quijote, con su mezcla de comedia y tragedia, de locura y lucidez, nos recuerda que la grandeza no se mide por nuestras victorias o derrotas, sino por la audacia de nuestros sueños y la firmeza con la que los perseguimos. En última instancia, el Hombre de la Mancha nos desafía a cada uno de nosotros a soñar el sueño imposible, a luchar la batalla inalcanzable, a correr donde los valientes no se atreven a ir. Nos anima a ser Quijotes en nuestra propia vida, a buscar la Dulcinea que da sentido a nuestra existencia, a nunca renunciar a la esperanza de un mundo mejor. Y así, mientras las luces se atenúan y el telón cae sobre la historia de Don Quijote de la Mancha, nos despedimos de este caballero de la triste figura, no con tristeza, sino con una renovada fe en el poder de los sueños y la imaginación. Porque en el corazón de esta historia yace una verdad eterna, que vivir con valentía, con fe en nosotros mismos y nuestros ideales, es quizás la aventura más grandiosa de todas. Pues este es el acto tercero, el acto final de legado y eternidad, como decía al principio. Y creo que es importante quedarse con el concepto, ¿no? Con la imagen, ¿no? De ser Quijotes en nuestra vida, de que hacen falta, siempre lo digo, siempre me preguntan, siempre lo digo, hacen falta más Quijotes en el mundo, hacen falta más personas así, más personas que busquen estos ideales,
que luchen por ellos, que influyan con sus sueños en el mundo que los rodea, porque gracias a eso influyen en los demás. Y muchas veces solamente hace falta tirar la primera pieza, ¿no? para que el resto caigan, ¿no? Y para que la gente a nuestro alrededor se convierta. Y se convierta para bien, porque la historia del Quijote es una historia que no hace daño a nadie. La historia del Quijote es una historia de valentía, de amor, de amistad, de esperanza, de libertad, de justicia. Si os dais cuenta de todos esos adjetivos, ¿no? De todas esas palabras que positivizan el mundo, que nos dan más de lo que nos quitan, que nos aportan más de lo que igual de lo que nos remueven, ¿no? Y es importante, como decía, ser Quijotes en nuestra vida, pensar en nuestro legado, si es que hemos alguna vez pensado en ello, ¿no? Y los sueños, ¿no? Los que elegimos perseguir. Sé que es difícil porque incluso yo mismo me cuesta, ¿no? Me cuesta entender que muchas veces ganamos batallas pequeñas o ganamos batallas no inesperadas, ¿no? Y perdemos otras batallas que para nosotros eran las importantes, sin darnos cuenta de que también estamos ganando otras batallas, ¿no? Es un poco lo que le pasa a este Alonso Quijano, ¿no? A este hombre que decide ser un hidalgo, que decide ser un caballero, que decide salir con su armadura en pos de las aventuras, ¿no? Y desventuras, en búsqueda del amor, en búsqueda de la amistad. No hay nada más profundo y más bonito, ¿no? Que la amistad entre... Se habla poco, ¿no? De la amistad entre Don Quijote, ¿no? y Sancho Panza, ¿no? Que no deja de ser al final una auténtica amistad, una amistad verdadera, una amistad que trasciende, ¿no? Todo lo trascendible, ¿no? Pues al final Don Quijote, Alonso Quijano, es el mundo que persigue. Y luego tenemos, hemos hablado poco de ellos, luego tenemos al bachiller, tenemos al cura, a su sobrina, ¿no? Que están más preocupados del qué dirán, del qué dirán, ¿no? De mí, si me hablan de mi tío y mi tío está loco, ¿qué dirán de mí? Que soy su familia. Del bachiller, del cura, igual, ¿no? Que trazan este plan, ¿no? Para confrontar este caballero de la luna, a Alonso Quijano, a Don Quijote de la Mancha, y hacerle ver, literalmente, hacerle ver, ¿no? A él mismo, ¿no? En el espejo de la realidad. No deja de ser el cinismo, ¿no? El mundo real en el que nos encontramos, los cínicos, los... no quiero decir los realistas, porque realistas intentamos serlo todos, pero los realistas negativistas, ¿no? Vamos a decirlo así, estos cínicos, ¿no? Que son incapaces de ver que hay alguien luchando por un mundo mejor. Esta gente, ¿no? Que llevan un halo, un falso halo de verdad a sus espaldas, cuando no dejan de ser eso, unos cínicos, ¿no? Tenemos que aprender también a ver quiénes son estas personas en nuestro día a día, ¿no? Es una de las lecciones que Cervantes nos viene a querer dar, ¿no? Con este enfrentamiento entre Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha y este caballero de la luna. Este enfrentamiento con la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es la realidad, ¿no? Es lo que nos quieren hacer ver, o es lo que, pues al final Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, elige ver. Y cuando digo elige ver, elige ver con todas las connotaciones esperanza, ¿no? Luz,
convertirse, ¿no? Como decía antes, en un faro de luz para las generaciones futuras, ¿no? A través, ¿no? de esta gente, ¿no? Que se mueve en la desesperación y el cinismo. Es súper importante eso, ¿no? Porque estamos rodeados de gente que se mueve en la desesperación y el cinismo, ¿no? Que han dejado de ver, que han dejado de sentir y se mueven simplemente de forma mecanizada y automatizada por el mundo, ¿no? Hay que evitar. No quiere decir que no haya que escuchar a esa gente, pero hay que saber poner a cada uno en su sitio. Y muchas veces, y esto sí que lo saco de contexto con una frase que no tiene nada que ver con el Quijote, hay que saber distinguir a los lobos con piel de cordero, porque estamos rodeados. Por desgracia, antes no había tantos, ¿no? Pero ahora estamos rodeados de lobos con piel de cordero, ¿no? Y bueno, al final de todo esto, si nos tenemos que quedar con algo, es que hay que ser Quijotes. Hay que ser muy Quijotes en la vida, hasta donde podamos, hasta donde nos dejen. Y hasta donde, no incluso hasta donde más allá de que nos dejen, ¿no? Es decir, hay que ir más allá. Hay que ser Quijotes, en nuestra vida, hay que luchar contra esos gigantes, hay que ayudar al prójimo, hay que buscar la luz, hay que buscar la libertad, hay que luchar por acabar con el cinismo a nuestro alrededor, ¿no? Hay que luchar por el sueño imposible. Hay que convertirse un poco en Quijotes, ¿no? En la vida. Como decía, y acabando, a mí me ayudó mucho en su momento, venía de una situación muy complicada. Yo recuerdo haber visto a Kelsey Grammer, no sé si os sonará más por Frasier, el actor que daba vida a Frasier, también es una serie que me encanta, ¿no? Por el valor humano de los personajes que salen. Y me acuerdo yo tuve que ir a Londres a hacer un examen. Me acordaré toda la vida porque fue justo el año antes de la pandemia, en 2019, mayo de 2019, va a hacer ya casi 5 años. Y recuerdo ir y decir, hombre, mira, están echando aquí un musical, El Hombre de la Mancha. Yo no tuve la suerte o el interés en aquel momento de verlo en cuando lo hicieron aquí, si no recuerdo mal, fue José Sacristán y Paloma San Basilio, creo que fue, no recuerdo bien, creo que sí. Pero bueno, dije, es El Hombre de la Mancha, es Don Quijote, es la historia de mi país, es historia de un caballero tan interesante, ¿no? Como Don Quijote. Y me acuerdo que el actor principal era Alonso Quijano, lo hacía Kelsey Grammer, que era Don Quijote, y una soprano australiana, me perdonen, no recuerdo el nombre, hacía de Aldonza, ¿no? Yo recuerdo terminar la obra, y yo creo que la mitad del foro, la mitad del teatro, estábamos con lágrimas, porque el final es triste. Es triste aunque es alegre. A ver, no es alegre, pero da fe, ¿no? Te da fe la humanidad, ¿no? Pero es triste porque muere. Alonso Quijano muere, pero muere rodeado de Aldonza, de Dulcinea y de su fiel escudero, de su fiel amigo Sancho Panza. Pero no dejar de pasarlo mal y de sufrir. Y yo lo recuerdo porque a mí me ayudó mucho en su momento. Después de aquello vino la pandemia y con la pandemia yo creo que se hizo superlativo lo peor de la humanidad. Y recuerdo pasarlo muy mal en el trabajo. Alguna vez creo que lo he dicho, a mí me llevaron a hacer moving en el trabajo. Estuve 2 años y medio así. Lo pasé muy mal. Ya no estoy ahí, no estoy en ese trabajo, evidentemente. O no tan evidente, porque yo soy muy cobarde, ¿no? Ahí me faltó ser Quijote, ¿no? Y fue hasta que la situación fue insostenible, ¿no? Pero siempre me acordaba de Alonso Quijano, siempre me acordaba de Don Quijote y siempre decía que necesitábamos más Quijotes, ¿no? En nuestra vida. Pues a mí me ayudó mucho y de verdad, si me hacéis caso, si no queréis leer el libro porque es muy largo, tenéis incluso películas, tenéis series muy buenas, tenéis los libros con dibujos que hicieron hace muchos años, que están también muy bien.
Pero os recomiendo, ¿no? Os recomiendo que repaséis un poco la vida de este Alonso Quijano, de este Don Quijote de la Mancha, porque de verdad que os va a ayudar mucho si lo necesitáis. Y nada, a medida que cerramos este episodio de Ilustres Anónimos, dedicado a la inmortal figura de Don Quijote y su reinterpretación en El Hombre de la Mancha, nos llevamos consigo una serie de reflexiones que trascienden la historia y nos tocan personalmente. Don Quijote, con su lanza en ristre y su escudero a su lado, nos ha demostrado que la verdadera valentía radica en perseguir nuestros sueños, sin importar cuán inalcanzables parezcan. Nos ha enseñado que cada uno de nosotros enfrenta a sus propios molinos de viento, esas batallas personales contra adversidades, dudas y miedos que a su vez definen nuestra esencia y forjan nuestro carácter. A través de su viaje, hemos aprendido que ser Quijote no es un sinónimo de locura, y quitaros ya de la cabeza eso, sino de una profunda humanidad, de una esperanza inquebrantable en un mundo mejor y de la lucha incansable por hacer realidad esos ideales que nos elevan por encima de todo lo ordinario, ¿no? Don Quijote y Sancho Panza, en sus errantes aventuras, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia jornada en la vida, sobre los ideales que nos guían y las batallas que elegimos luchar. Mientras nos despedimos de Don Quijote y su fiel escudero, y es un hasta luego, no es un adiós, llevemos con nosotros la inspiración para enfrentar nuestros propios desafíos con la misma determinación y esperanza. Que las historias de su valentía, su amor, su justicia y su inquebrantable fe en sus sueños sirvan de faro en nuestras propias búsquedas, recordándonos que dentro de cada uno de nosotros hay un poco de Don Quijote, listo para soñar el sueño imposible, para luchar la batalla inalcanzable y para vivir con honor y pasión en un mundo que necesita desesperadamente de esos sueños. Gracias por acompañarme en este viaje literario y musical a través de la vida de uno de los personajes más icónicos de la literatura y su representación en El Hombre de la Mancha. Que la historia de Don Quijote de la Mancha nos inspire a todos a vivir nuestras vidas con un poco más de valentía, un poco más de amor y sobre todo un poco más de quijotismo. Hasta la próxima en Ilustres Anónimos, donde continuaremos explorando las historias que han dado forma a nuestro mundo y a nosotros mismos. Hasta entonces, seguid soñando, seguid luchando y sobre todo, seguid creyendo en la posibilidad de un mundo mejor. Que tengáis muy buena semana, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.